Vamos a seguir con... Y en el Hospital Clínic de Barcelona hemos sido parte de los hospitales de referencia de nuestra área en Cataluña y vamos a ver un poco si puedo transmitir algunos mensajes muy concretos acerca de realmente cuáles son las cosas que hemos ido aprendiendo, porque sí que es verdad que hay cosas que están... Bueno, hay cosas que el día a día creo que nos ha enseñado probablemente las experiencias y enseñanzas que hemos tenido aquí en Barcelona en estos tiempos de COVID y cirugía. Realmente la situación en España, estos son números del mismo de nuestro ministerio, tenemos más de 180.000 casos confirmados, casi 1 millón de casos en Europa y casi 2 millones en el mundo. En las últimas 24 horas hemos tenido 5.183 casos nuevos, de los que de todo el global de casos ya hemos recuperado casi 75.000 pacientes y desgraciadamente han fallecido 19.130. Para empezar, esto es una de las diferencias, cómo se mide la casuística. El Gobierno regional de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, bueno, uno de los índices que utiliza es el número de pacientes positivos. Entonces, bueno, en ese sentido reiteraré la importancia de realizar pruebas. Nosotros tenemos en este momento en el área de Barcelona aproximadamente 26.000 positivos y unos 40.000 negativos, es decir, una incidencia de aproximadamente 435 pacientes o personas positivas por cada 100.000 habitantes. Actualmente tenemos cerca de 950 ingresos por COVID y una ocupación de camas de cuidados intensivos de 115. Hemos multiplicado por 3 nuestra capacidad actualmente. Entonces, desde la Asociación Española de Cirujanos, y yo creo que es una de las enseñanzas que hemos tenido, planteamos una estrategia. La primera era conocer el virus y hacer documentos para que todos los cirujanos pudiesen conocer la enfermedad, su mecanismo de transmisión y sobre todo las implicaciones que en nuestro día a día podrían en el manejo. Como sociedad científica nosotros tenemos el compromiso de proteger y ayudar a proteger a nuestros asociados, es decir, a los cirujanos de España. Luego empezaron a surgir dudas sobre cómo manejar pacientes en concreto, sobre todo los pacientes urgentes, los pacientes con patología oncológica y cómo englobar esto en unas fases estratégicas, por así decirlo, dentro de lo que es el global de la pandemia. Por supuesto, como sociedad científica no nos pudimos olvidar que tenemos muchos especialistas en formación, muchos residentes y esto tenía que continuar. Y finalmente desarrollar mecanismos de prevención para que la infección dentro del hospital, la retroalimentación de casos fuese lo mínimo, con lo cual estamos terminando en este momento lo que son los documentos de lo que se llama el close the back door, es decir, evitemos reinfectarnos. ¿Con qué? Más pronto que tarde, esperemos, puede ser que volvamos a la normalidad y ese es el documento final en el que trabajaremos. Cuando digo documentos, digo porque algunos son papers que serán publicados en revistas peer review, otras no, pero sobre todo destacar el carácter dinámico. Cuando nosotros adquirimos el compromiso de realizar estos documentos se tienen que actualizar, se tienen que revisar, porque de esta enfermedad sabemos poco y de esta enfermedad en cirugía sabemos menos, con lo cual vamos aprendiendo día a día. Esto es absolutamente fundamental, que nadie dé nada por sentado en este aspecto. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue subir a la red, a nuestra web, todos estos documentos que están totalmente en libre acceso y se pueden consultar las veces que uno quiera y se puede estar incluso atento a todas sus actualizaciones. Como ya se ha comentado, bueno, pues uno de los documentos, por así decirlo, con más carácter científico, se publicó recientemente en nuestra revista, que es Cirugía Española, que es el órgano de expresión de nuestra asociación. Es un artículo porque lo necesitábamos, pero insisto, el carácter dinámico es fundamental. No demos por sentado lo que hoy sirve porque a lo mejor dentro de una semana ya no nos es eficaz. En ese sentido, también, y es lo que hemos hecho desde IES, intentar compartir todo este conocimiento. De hecho, que nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra web hemos creado lo que es un apartado específico donde toda la información está accesible de manera libre. Es decir, todo el mundo, yo creo que eso es un esfuerzo global que hemos percibido todos. Estamos con ganas de compartir, con ganas de enseñar, porque estamos juntos en esto. Es una de las cosas que nos enseña la enfermedad, que estamos juntos y que tenemos que permanecer juntos. Sin embargo, la primera enseñanza sería que bueno, uno cree que se nos plantea un horizonte de ciencia, de investigación, de acción, de resolver problemas y la realidad es bastante más complicada. Y, por ejemplo, nosotros en el
España el cirujano hace mucho tiempo que ya no tiene un rol en cuidados intensivos porque tenemos una especialidad, con lo cual muchos de nosotros hemos tenido que o reciclarnos, recuperar conocimientos pasados, es decir, ya no estamos operando, estamos fuera de nuestro entorno, pero es que incluso a veces estamos en salas de hospitalización convencional o incluso ayudando a los compañeros de epidemiología y medicina preventiva haciendo pruebas diagnósticas. Por otro lado, el conflicto con otras especialidades por la disparidad de criterios, en cuanto a que nosotros no somos expertos en epidemiología, en microbiología, nos hace tener la mente abierta y esto a veces, bueno, pues no es fácil de llevar a cabo. Realmente, cuando nosotros como sociedad establecemos una serie de recomendaciones, tenemos la última barrera, que son los políticos o las personas que toman las decisiones, ya que nos ha costado bastante. ¿Por qué? Porque no tenemos evidencia, porque la evidencia va surgiendo conforme vamos tratando la enfermedad y conociendo más cosas. Para mí, la primera lección imprescindible es que cuando yo utilicé en su día esta imagen para una diapositiva, la utilicé como el cirujano del futuro. El cirujano del presente va vestido así y se parece mucho. Entonces, lección aprendida número 1, no se puede renunciar y son fundamentales los equipos de protección individual o de protección personal, de tal manera que es una política de máximos. Como sociedad, como institución, siempre hemos de exigirlo y luchar por desgracia, desabastecimiento que tenemos en este momento. Como mínimo, una bata impermeable, mascarillas N95 en la nomenclatura anglosajona, en Europa se utiliza FP2 o FP3, hay ligeras diferencias, gafas, pantalla protectora, guantes de nitrilo como mínimo en 2 pares, un gorro y calzado exclusivo. Esto es lo mínimo con lo cual tendríamos que entrar en un quirófano con un paciente COVID positivo o con una sospecha de COVID positivo. El paper era fácil describir cómo colocarlo, pero cuando se han descrito más problemas y más tasas de contagio ha sido al descolocarlo. Por eso es muy importante contar con checklist. Yo diría 5 frases muy importantes a lo largo de esta presentación y en referencia a la colocación de equipos. Cuidado a la hora de retirarnos los equipos, es cuando más contagios hay. Hay muchos tutoriales muy buenos en la red, en nuestra propia web, en otras webs de muchísima calidad. Es interesante verlo, hay que ensayar y siempre con una persona que llamamos un espejo, una persona que monitoriza la puesta y la retirada de esos equipos de protección especial. Y por supuesto, siempre cumplimentar un checklist. La siguiente enseñanza sería que esto va a complicar mucho. No me voy a alargar mucho con este esquema porque está disponible en el paper, que por supuesto está en Open Access, en cuanto a que tenemos las fases preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. Esto requiere la colaboración de todo el equipo quirúrgico, la información, el establecimiento de unas redes de comunicación muy ágiles y muy claras, porque esto involucra a todos. Estamos exponiendo a pacientes, pero también a compañeros de todo tipo de escalas dentro de la jerarquía del trabajo, con lo cual hay que tener una previsión de material, tener previsión de espacios, tener previsión de tiempos. Por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, tener claro el material que va a entrar, que una vez que entra no vuelve a salir, intentar minimizar el tránsito de personas, intentar utilizar el mínimo número de personas. De hecho, por ejemplo, cuando hace poco el American College ha propuesto una serie de recomendaciones para considerar el impacto de una cirugía, se está minimizando el número de profesionales que participan en ella. Y es muy importante prestar atención a todo tipo de detalles, entre ellos, por ejemplo, los traslados, cómo se van a hacer, qué circuitos se van a tener. Yo creo que esto generalizarlo es muy difícil, pero sí meter un poco la idea en la cabeza de todo el mundo que cada institución debe tener una previsión. Por eso ha sido tan importante la colaboración del mundo militar en este aspecto, porque la disciplina, el orden, el tener las cosas claras, por lo menos en nuestro entorno, nos está ayudando bastante. Otro mensaje fundamental. Tenemos que saber con qué pacientes estamos tratando. Tenemos que saber qué tipo de pacientes estamos operando. Por eso es imprescindible en la era de COVID conocer si el paciente presenta una infección por el coronavirus en este caso. ¿Por qué? Porque las consecuencias de una transmisión son importantes, porque las consecuencias de una adquisición de ese paciente que era negativo y luego es positivo son muy importantes y sobre todo porque la propia agresión quirúrgica puede precipitar y agravar de un modo muy importante el cuadro y esto probablemente nuestros compañeros italianos nos lo vayan a explicar bastante mejor. En ese sentido,
¿Cómo manejaríamos este tipo de situaciones? Brevemente, con los pacientes urgentes hemos de considerar siempre la alternativa no quirúrgica. Es decir, no estamos diciendo que haya que cambiar las indicaciones quirúrgicas, pero sabemos, por ejemplo, que el tratamiento conservador de las apendicitis no complicadas no es muy efectivo, tiene una tasa de recaídas del 30%, pero en determinados contextos puede ser aceptable. Es lo que estamos proponiendo. No estamos diciendo que se cambien las indicaciones, pero sí que se consideren, igual que el tratamiento conservador de la escolecistitis. Creo que es un debate que está cerrado, pero en este caso se podría considerar. Convencional, podemos tener un TAC de tórax. Bueno, si el paciente es positivo y es diferible, a lo mejor se debe reconsiderar la indicación y empezar el tratamiento. Por otro lado, si es a intervenir, nivel de seguridad. Nosotros recomendamos, a pesar de la duda, utilizar los equipos de protección si se dispone de ellos. Que es positivo, también habrá que operarlo, pero indiscutiblemente y de una manera innegociable en condiciones de protección personal máxima. Si da tiempo a hacer un test rápido o una PCR convencional, puede que valga la pena, pero más vale considerarlo como positivo y luego considerar dónde vamos a ubicar dentro del hospital ese paciente. En ese sentido, nosotros en nuestro hospital, en el Clinic, hemos conseguido bastante rápido, y yo creo que ya se ha generalizado en España, que cuando un paciente tiene un caso urgente y se le va a hacer un escáner abdominal, no cuesta nada ampliar los cortes y subir hasta el tórax, porque hay imágenes que son muy específicas. Desgraciadamente no tenemos una sensibilidad y especificidad extremadamente alta con los test que tenemos ahora, y probablemente el TAC de tórax sea una herramienta fundamental. En un paciente programado vamos a ver, el paciente programado que es diferible, por ejemplo, patología benigna, no es el momento de operarlo. En nuestra asociación proponemos diferir esa intervención. Pero en nuestro centro, pues, bueno, pues tenemos una serie de facilidades como es gestora de pacientes por cada una de las áreas. Se interroga al paciente 48 horas, se comprueba si o donde corresponda. Si no, hacemos 24 horas antes, aunque a veces ahora lo estamos retrasando a 48 horas, hemos de comprobar antes de operar ese paciente si es COVID positivo o negativo. Si es positivo, se vuelve a reconsiderar la indicación. Incluso nosotros tenemos un comité local que día a día reevalúa este tipo de pacientes, y si no, bueno, pues se sigue adelante. Si el paciente es negativo, es importante tener en cuenta cómo vamos a hacer la preparación, cómo vamos a tener preparados a esos enfermos, incluir en el consentimiento informado el riesgo que puede correr, etcétera. Y una de las cosas más importantes que creo que hemos hecho en la asociación ha sido establecer escenarios durante la pandemia, porque en todos los países va a haber diferencias, incluso en las mismas ciudades, incluso en áreas cercanas hay hospitales que son diferentes. Las áreas de la pandemia dependen de la incidencia local, pero también de la disponibilidad y la ocupación de recursos en cada uno de los hospitales. Tendríamos una fase 1, que sería un escenario casi normal. A estos pacientes prácticamente los vamos a ver de manera anecdótica, y aquí es donde más cuesta convencer a los gestores de que las medidas son necesarias. Son casos anecdóticos sin casi impacto en los recursos, y podemos desarrollar una actividad quirúrgica normal. Esto va a ir a menos, incluso a extinguirse, y ojalá volvamos pronto, pero en nuestro medio no creo que sea un escenario muy realista. Llamamos alerta leve. Menos del 25% de los pacientes, tanto de hospitalización convencional como de cuidados intensivos, son COVID. Tenemos ya establecidos circuitos alternativos por si acaso aparecen. Tenemos alertas epidemiológicas en curso. En este caso, vamos a prevalecer y vamos a hacer fundamentalmente cirugía oncológica, cirugía urgente y, en algunos casos, patología benigna que sea prioritaria. Finalmente, la fase 3, que es una alerta media, tenemos casi un 50% de COVID positivos en todo el hospital. Hay un claro impacto sobre las medidas, hay plantas de hospitalización específicas para estos pacientes. Aquí lo que vamos a utilizar es el criterio de operar a pacientes con patología oncológica con menos de 3 meses vamos, que si no se operan en 3 meses su supervivencia se puede ver afectada, aquella patología oncológica que ha recibido neoadyuvancia y, por supuesto, las urgencias.
¿Dónde estamos nosotros en Barcelona realmente? Pues estamos en la fase 4 y fase 5. Fase 4 sería una alerta alta, casi un 75% de pacientes COVID positivos. Tiene un impacto muy claro sobre recursos clave, es decir, alteramos el número de camas de cuidados intensivos, alteramos las plantillas, alteramos los roles de las plantillas. En este escenario recomendamos solo operar urgencias. La fase 5, la fase de emergencia, que afortunadamente puede ser que empiece a estar menos presente en nuestro territorio. Tenemos más del 75% de los pacientes del hospital son COVID positivo, tanto en hospitalización convencional como en urgencias. Tiene un impacto claro en todos los recursos, incluso escasean los respiradores. Convertimos quirófanos en UCI. Cuando estamos en esa situación, solo se deben operar urgencias no demorables, es decir, emergencias, urgencias que comprometan la vida del paciente. Para terminar, yo creo que el COVID nos ha dado una gran enseñanza, que es que tenemos que ser versátiles. No podemos colgar el fonendo, no podemos olvidarnos de que somos también intensivistas en potencia. Tenemos que ser tremendamente colaboradores y adaptarnos a una situación tremendamente cambiante. Yo creo que estas son las lecciones más importantes de lo que desde Barcelona hemos podido aprender. Espero no haberme pasado por el tiempo. Reitero el agradecimiento por esta amable invitación y estaré dispuesto a contestar las dudas que hayan podido surgir. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Julio Mayor, quiero que por favor brevemente nos cuente que es algo muy importante y que tú lo colocaste en las guías y todos los colegas de España lo colocaron en las guías de la importancia y el rol de la cirugía laparoscópica en los pacientes COVID. Quiero que nos cuentes algo específicamente, eso que creo que es crucial, importante y tenemos anhelo de escucharlo de ustedes. Perfecto, muchas gracias. Es una pregunta absolutamente pertinente. Voy a intentar contestar con brevedad, pero también con firmeza y con toda la evidencia que tenemos. Empezamos teniendo mucho miedo en el sentido de que parece que la cirugía laparoscópica podía producir aerosoles. No nos olvidemos que la cirugía laparoscópica es mínimamente invasiva. Es decir, las indicaciones no pueden cambiar, los abordajes tienen que ser los mejores para los pacientes y la evidencia acerca de la presencia de aerosoles por coronavirus que sean no solo con RNA positivo, sino que sean infectivos, es tremendamente baja. Tenemos un paper del New England de la semana pasada que nos dice que esos aerosoles pueden existir, que pueden sobrevivir en superficies incluso días, pero también tenemos un paper de Nature donde nos dice que los aislamientos del tracto gastrointestinal no parece que sean ni viables ni infecten tanto, ni mucho menos como los de la vía aérea. En ese sentido, yo creo que la cirugía laparoscópica se debe poder seguir realizando, pero en manos de expertos y sobre todo controlando muy claramente todo lo que es la evacuación de los gases. Porque aquí también el tamaño de las partículas es fundamental. Estamos hablando de por debajo de 0,5 micras, es muy importante y sobre todo el uso de, de insufladores de doble vía también podría ser interesante. El uso de filtros debe implementarse y por desgracia no creo que sea el momento en el cual podamos hacer demasiada docencia, es decir, procedimientos rápidos, efectivos para maximizar el beneficio de la cirugía mínimamente invasiva. La agresión quirúrgica es menor y lo que no queremos es desencadenar o precipitar esta tormenta de citoquinas, esta tormenta inflamatoria. Yo creo que de momento, el otro día tuvimos un webinar muy interesante que incluso participó el propio profesor Lace, el profesor Fingerhut. No hay motivos para suspenderla de manera, pero sí que es verdad que hay que realizarla con mucha cautela. Yo creo que en eso hay que ser extremadamente realistas, pero también cautelosos. Hay una pregunta que están colocando mucho en el webinar y que es la siguiente. Preguntan que si un cirujano que opera a un paciente COVID positivo, ¿qué hacer con ese cirujano? ¿Queda aislado o qué se debe de hacer? Bueno, en primer lugar, las políticas de seguimiento y de bienestar de los profesionales, probablemente cada área, incluso cada hospital, vaya a tener el suyo. Lo que hay que establecer, perdón, claramente es qué tipo de contacto y si tenía protección o no. Es decir, si un profesional que se sabe que no es COVID positivo, es decir, es negativo, y tiene un contacto con un paciente
que es positivo, pero tiene medidas de protección regladas y completas, como por ejemplo yo mismo cuando voy a trabajar a la UCI, puedo seguir trabajando. Otra cosa es que hagamos un screening periódico de los profesionales, como se está haciendo, o como probablemente me imagino que el doctor Mayol explicará, tenemos que ir hacia cosas más efectivas, como que son las serologías, tenemos que saber si los anticuerpos protegen o no. Nosotros en el paper ponemos claramente que son las guías del Ministerio Español de Sanidad, qué tipo de contacto, lo que se considera un contacto de riesgo o no. Es decir, si los cirujanos están protegidos, no son contactos, pero no son contactos de riesgo en el sentido de decir que no ha habido una transgresión de esos medios. Otra cosa es un contacto con un paciente que no se sabía qué era y no se ha utilizado la protección. Probablemente ese profesional lo que hay que hacer es testarlo lo antes posible y incluso cuando no teníamos tanta disponibilidad se ha aislado preventivamente a los profesionales. Incluso, bueno, pues la política de mientras no haya síntomas los profesionales pueden continuar. Afortunadamente la estamos dejando de utilizar básicamente por la disponibilidad de pruebas diagnósticas. Yo creo que el mensaje es un cirujano que se protege bien y por eso hay que luchar y reclamar esas medidas de protección. No es un cirujano que tenga que estar necesariamente infectado. Muchísimas gracias, José. Al final dejaremos para algunas otras preguntas. Quiero darle el paso. Coloquemos, ya está el doctor Mayor con el rol, pero el screen donde tenemos la presentación de él, por favor. No, donde tenemos la presentación general, donde está el de los panelistas. Antes de darle con el profesor Julio Mayol. El profesor Julio Mayol es cirujano oncólogo, cirujano colorectal y PhD, un gran entusiasta de la investigación y del desarrollo de la tecnología, y actualmente es el director del Hospital de las Clínicas de la Universidad Complutense de Madrid. Un gran experto, ustedes lo han escuchado seguramente en muchos webinars a través de estos días. Julio, te damos las gracias por apoyarnos con esta actividad. Seguimos de cerca aquí en el Hospital Militar Central, dado que tú eres profesor internacional de nuestra institución, lo cual nos llena de orgullo. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Asociación Colombiana de Cirugía y las demás sociedades quirúrgicas asociadas a este evento. Le damos la bienvenida al doctor Julio Mayol. Muchas gracias. La verdad es que es un honor y un placer poder compartir este webinar con todos ustedes. Agradecer a la Asociación Colombiana de Cirugía esta oportunidad. Y aunque hace años que no paso por Bogotá, he estado allí en algunas ocasiones y algunos de los cirujanos que están ahora trabajando allí se han formado en mi propio hospital. Diego Sierra, por ejemplo, es un entrañable cirujano que fue nuestro residente y al que recuerdo y el que mantengo en contacto con mucho cariño. Me gustaría hacer... El profesor Balibrea ya ha hecho una exposición bastante detallada de cuál es el problema desde el punto de vista de los cirujanos y cómo la Asociación Española de Cirujanos ha abordado las guías de práctica para poder mejorar la respuesta ante una crisis. Y a mí me gustaría, en la primera diapositiva, la segunda diapositiva, analizar cómo nos planteamos la pandemia y qué factores hay que analizar cuando nos tenemos que poner a planificar cómo responder a la pandemia. Para ello necesitamos considerar el virus, en este caso un coronavirus de aparición bastante reciente, cuyo genoma conocemos, pero que su comportamiento todavía nos es bastante extraño. Tenemos un conocimiento limitado. Creo que puedo pasar ya a la diapositiva. Tenemos un conocimiento limitado sobre su capacidad para generar lo que estamos viendo,
lo que se ha visto en China, luego en Medio Oriente, en Italia y unas semanas después en España, inicialmente en Madrid, que ha sido uno de los puntos por la densidad, por muchos factores, uno de los puntos más calientes de la pandemia. Sin duda, también hay que considerar la cantidad de personas susceptibles. Y esto no conocemos muy bien todos los factores. Sabemos que los más frágiles, los que tienen más comorbilidad, hipertensión arterial, diabetes, inmunosupresión, son factores importantes a considerar cuando tenemos que abordar la respuesta a aquella comunidad en la que participamos. Conocemos la gravedad de la enfermedad, que va desde algo muy simple, en la mayoría de los pacientes, incluso pacientes asintomáticos, especialmente los niños, que ni se enteran y eso les convierte en un fácil vehículo para la enfermedad, hasta aquellas personas más mayores o con más factores, más comorbilidades, que son altamente susceptibles a presentar formas muy complejas. Y eso, desde luego, determina la agresión, la enorme agresión que sentimos desde el sistema sanitario, puesto que lo que ocurre cuando sube la curva es que la demanda de cuidado excede la dimensión de cualquier sistema sanitario. No hay sistema sanitario preparado para responder al pico de demanda que produce la pandemia por coronavirus. A esto nos habían avisado desde la OMS, no parece que se hiciera mucho caso, pero hay que tener en cuenta que en estos momentos de subida, en esas fases que ha contado el profesor Vallibrea, hasta llegar a la de máxima ocupación, que en nuestro hospital han sido prácticamente 900 camas dedicadas al coronavirus, con 100 camas dedicadas a no coronavirus, más de 100 camas de UCI, cuando lo habitual en nuestro caso es tener unas 50. Lo importante es tener controlado el sistema de abastecimiento. No tener el control del sistema de abastecimiento es un desastre seguro. Es un error que hemos cometido en la mayoría de los países de Europa Occidental, excepto Alemania, por algunas razones en cuanto a su capacidad productiva, ya que cerró las fronteras pese a ser miembro de la Unión Europea, y en Estados Unidos. Esto es clave cuando se planea la respuesta desde cualquier institución sanitaria. Cual sea el nivel, da lo mismo. Y luego, otra cosa muy importante a tener en cuenta, que tampoco mencionamos, es el deshacerse de los productos que se generan con la atención, porque son otro foco de posible extensión del virus fuera de la propia institución sanitaria. Y lo que evidentemente es más necesario para responder a esta pandemia no es aumentar las dimensiones del sistema sanitario, que responderá seguro con mucha flexibilidad, porque los profesionales sanitarios son extremadamente hábiles a la hora de aumentar sus capacidades en un momento en el que su misión es muy clara. El problema fundamental es aplicar las medidas de salud pública cuando conviene. Y la pregunta es, ¿cuándo conviene? Cuanto antes de tener el problema. Si esperamos a tener problemas, vamos tarde, como ha pasado claramente en la mayoría de los países en Europa Occidental, en los grandes al menos, y en Estados Unidos. Pasando a lo siguiente, lo que me gustaría reflexionar es, no sé si avanza, en las acciones de salud pública y sanitarias que tenemos que tomar para poder ponernos por delante de este outbreak, de esta pandemia por coronavirus. Desde el principio, antes de tener muchos casos o de ver que sube la curva, distancia física. La distancia social es un término empleado literalmente en inglés, que no es exactamente lo que deberíamos promover. Deberíamos promover proximidad social con distancia física. Distancia física, 2 metros, lo ideal. Higiene, lavarse las manos, utilizar adecuadamente, si es necesario, las mascarillas, más que para proteger de infectarse, para no infectar a aquellos que tienen la infección de manera asintomática. Pruebas, lo repetía la OMS, pruebas, PCR, cuanto antes, para identificar casos. Hay que darse cuenta que la mayoría son asintomáticos o paucisintomáticos. Y, por supuesto, protección de los sanitarios. Uno de los mayores errores que se han cometido en todos los países, y especialmente
en España es no disponer de protección suficiente para los sanitarios, lo que ha hecho que entre el 15 y el 25% de los profesionales sanitarios hayan caído infectados por el coronavirus, lo cual supone un reto adicional, aunque uno tenga capacidad para aumentar la provisión del servicio. Y desde el punto de vista de atención sanitaria, es importante que nuestros hospitales tengan una excelente conexión con atención primaria, porque atención primaria es la que se va a hacer cargo del mayor número de pacientes. Y posteriormente entender cuál es el flujo de pacientes dentro de nuestro sistema, que empieza primero por urgencia, a continuación la hospitalización convencional de aquellos pacientes que tienen formas neumónicas que se pueden manejar fácilmente en hospitalización y finalmente las unidades de cuidados intensivos quirúrgicos. Y hay que saber que la estancia media de los pacientes en hospitalización es aproximadamente de 7 días y en unidades de cuidados intensivos de aproximadamente 21 días. Hay que entenderlo porque si no es imposible dimensionar la respuesta a el coronavirus. En la siguiente diapositiva, lo que quiero llamar la atención es a la implicación de la cirugía. Vamos a ver si consigo pasarla. No consigo avanzar. Ahí. Sobre las precauciones que hay que tomar en la respuesta. Primero de todo, velocidad. Lo decía el director ejecutivo de la OMS, Michael Ryan, que ante una pandemia la velocidad gana siempre a la perfección. No podemos ponernos en marcha esperando que todo sea perfecto. Hay que ir rápido, rápido, rápido. Y hay que disponer de los recursos necesarios, tanto de protección, como dije antes, y de pruebas, como de aquella organización dentro de nuestro propio hospital que permita separar limpio, no COVID, de sucio, COVID. Porque si no, estaremos favoreciendo no solo la diseminación del virus internamente, sino también externamente. Y esto es crítico para los pacientes quirúrgicos. Además, tenemos que dimensionar cuánto vamos a dedicar a cada uno de los hospitales. En Madrid hemos montado un hospital COVID exclusivamente en la zona de Ferias, que ha llegado a tener más de 1.500 pacientes, lo que nos permitía derivar pacientes menos complejos a esa institución. Pero aún así, los grandes hospitales de Madrid se han sentido colapsados por el incremento de demanda tan enorme. Está muy bien definido y el profesor Balibrea ha definido muy bien cómo se expande uno y cómo toma decisiones para parar las cirugías cuando uno se va expandiendo. El problema es cuando pasa el pico. ¿Cómo retrocedemos? Hay que planear el retroceso antes que la expansión, o al menos simultáneamente a la expansión, porque el reto no es solo crecer. Crecer es muy fácil. Consiste en dedicar más recursos, cancelar operaciones y dedicar más recursos al COVID, y enfocarnos a las urgencias. Pero, ¿y cuándo bajemos del pico? Cuando esos pacientes que están esperando a ser intervenidos se nos plantan delante y tenemos que hacer algo. Esa es la segunda y la tercera ola, que no tienen que ver con el virus, tiene que ver con el empeoramiento de situaciones más o menos agudas y sobre todo crónicas en pacientes esperando el tratamiento quirúrgico. Pasamos a la siguiente. Y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo conseguir una buena respuesta quirúrgica, porque los pacientes quirúrgicos son el volumen más grande dentro de un hospital como los nuestros. Evidentemente, lo que hemos considerado es que, salvo que tengamos PCR rápidas que nos permitan diagnosticar y aún así con dudas la infección, toda emergencia es un paciente positivo. Toda cirugía de emergencia es un paciente positivo y todo el equipo quirúrgico se protege para eso. El equipo quirúrgico, incluyendo anestesia, cirujanos, enfermeras, auxiliares, técnicos y cuidados intensivos posoperatorios. Igual que en la planta, el paciente ese saldrá una planta COVID, hasta que no podamos descartar que es positivo, dentro de una corte especial de sospecha. Pero ¿qué pasa con la cirugía programada, con la cirugía electiva? Pues tenemos que evaluar riesgos. Lo ha comentado el profesor Balibrea, aquellos que no tienen un pronóstico vital o funcional en 3 meses variado por diferir la cirugía, se esperan. Pero tenemos que pensar qué vamos a hacer después de un cierto tiempo, cuando bajemos la curva.
Y entonces hay que planear la vuelta en función del estado epidemiológico, tanto de la institución como de nuestros profesionales, como de la comunidad. Hay que tener en cuenta, insisto, en que hasta el 25% de los profesionales se convierten en bajas como consecuencia de la exposición al virus. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso y hay que hacer cirugía segura evaluando tanto al paciente como al profesional o a los profesionales y los recursos disponibles. Para ello, empleamos primero criterios epidemiológicos, los antecedentes de haber estado en contacto con alguien que tenía la enfermedad en los 14 días anteriores. Y esto lo hacemos de manera rutinaria. Además, criterios clínicos que tienen que ver con la presencia de fiebre, dolor de garganta, malestar general, astenia, incluso el desarrollo de hiposmia o anosmia de comienzo reciente, que parecen ser bastante indicativos de la aparición de una infección sintomática. En China se reportaba un 6% de los pacientes que desarrollaban la enfermedad con hiposmia. En España se ha llegado a ver en el 80%. Es una forma que parece determinar un clúster de personas que desarrollan formas menos graves. Desde el punto de vista de criterio de laboratorio, hay que tener en cuenta que la RT-PCR es clave, pero tiene muchos falsos negativos. Un negativo en una RT-PCR no excluye la infección por coronavirus. Y además nosotros, para cribar tanto a pacientes como a profesionales, utilizamos test inmunológicos que nos miden IgM e IgG. De manera que la combinación de criterios epidemiológicos, criterios clínicos, criterios radiológicos, se mencionó el TAC, pero no hay que descartar la radiografía de tórax, y los criterios de laboratorio nos permiten crear cortes de pacientes en los que, por un lado, aseguremos que han sobrepasado la infección por el coronavirus y, por tanto, es seguro operarles a los pacientes, o no tienen la enfermedad. Y, por otro lado, los profesionales, que también se pueden convertir en vectores, los evaluamos diariamente con un checklist que nos permite saber cuál es su estado de salud, de manera que podamos también cribar el estado de salud de los profesionales. ¿Cuál es el objetivo? Primero, garantizar la máxima seguridad, y para eso hay que ponerlo en el consentimiento informado, la máxima seguridad para los pacientes, disminuir el riesgo de la diseminación del virus dentro del hospital y disminuir el riesgo de diseminación del virus fuera del hospital. En la siguiente diapositiva, ya estoy acabando, me queda muy poco, lo que quiero es 3 mensajes muy claros, muy sencillos cuando uno se prepara para responder como hospital y como grupo quirúrgico a la pandemia por SARS-CoV-2. Primero, nunca se va demasiado rápido. Siempre hay que ir más rápido porque este virus es extremadamente infectivo. La población termina desarrollando la enfermedad y se convierte en un problema. Nunca se tiene equipo suficiente. Hay que garantizar los efectivos para proveer a los profesionales sanitarios de las medidas de protección imprescindibles para atacar esta pandemia. Y finalmente, nunca se sobreactúa. Ante una pandemia, lo más seguro es sobreactuar. Actuar demasiado tarde se convierte en una tragedia. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Quiero hacerte una pregunta de las que nos han enviado aquí al chat, al webinar. Es específicamente con el manejo de los pacientes de urgencias. Tú dices que todos los pacientes que llegan a urgencias son catalogados como COVID positivo y se toman todas las medidas de precaución. ¿Qué hacer en una institución que puede tener 40, 50 pacientes de urgencia de cirugía de diferentes especialidades en el día? ¿Es suficiente solamente con el N95 o la máscara o se debe activar todo el protocolo? ¿Cómo poder enfocar en grandes volúmenes de pacientes de necesidad quirúrgica de urgencia? Hay que diseñar
circuitos específicos para pacientes COVID, que permita separarlos completamente, tanto bloque quirúrgico específico con personal específico y todo el equipo de protección para todas las especialidades. No hay manera de saltarse estos medios. Si uno se salta esto, tiene peligro para los profesionales y peligro para los pacientes. Parece que el pronóstico de los pacientes que tienen que intervenirse de urgencias y siendo COVID positivos es peor en cuanto a desarrollo de complicaciones y a mortalidad. La verdad es que la evidencia que tenemos todavía es bastante frágil, es débil, proviene fundamentalmente de un estudio chino muy heterogéneo en el tipo de pacientes, pero sí que parece que incluso en nuestra experiencia que publicaremos próximamente existe mayor riesgo de complicaciones. Pero lo que no podemos poner es en riesgo a los profesionales. En esta situación, los profesionales sanitarios, el equipo quirúrgico es esencial. Es más importante que los políticos, es más importante que los poderosos. Hay que proteger, sobreproteger si es necesario, a los profesionales. Otra cosa es que no tengamos suficiente material. El profesor Balibrea ha descrito cómo hacerlo. Si no hay adecuado equipo de mono, se ponen batas impermeables de las que se utilizan, pero siempre guardando los principios que disminuyan al mínimo el riesgo para el profesional. Si nos quedamos sin profesionales, no habrá manera de tratar ninguna urgencia. Hay mucha discusión, que lo estamos viendo aquí en el chat, hay mucha discusión acerca de cómo manejar la sala quirúrgica en hospitales que no pueden dedicar una sala exclusiva al manejo del paciente COVID. Es decir, una pregunta para ti y para José. Después de operar un paciente COVID positivo en la sala de cirugía, en relación con el tiempo y con el proceso de desinfección y alistamiento de la sala, ¿cuál es la recomendación? José, en nuestro caso, siempre guiado por el Servicio de Medicina Preventiva, lo que se hace es limpiar el quirófano y desinfectarlo con una solución diluida de lejía, pero con una concentración grande, todo, y si es posible, tienen que ser quirófanos, si es posible, de presión negativa, y en el caso de no tener presión negativa, de presión neutra en el peor de los casos. Pero si no es posible, habrá que solucionarlo con lo que sea, pero limpieza, presión negativa o presión neutra y desinfección con una solución que contenga lejía en 1000 partes por... No me sé ahora mismo exactamente la concentración, pero una concentración que garantice la destrucción del virus. José, ¿qué recomendación tienes al respecto? José. Quirófano de presión negativa. Si se puede disponer de un quirófano de presión negativa, magnífico, si no, como mínimo neutra. Hay que limpiar a conciencia con una solución con hipoclorito, es decir, con lejía. Ahora tampoco me recuerdo de la concentración exacta, pero un detalle importante que lo he dicho un poco de pasada, el material que entra, sobre todo el fungible, el material que vamos a gastar, hay que pensárselo muy bien, porque es probable, ya sé que no estamos en la mejor época, el material fungible que entra en el quirófano infectado en algunos países no sale. Es decir, lo que se consume, o sea, lo que se pide es lo que se va a consumir. Es decir, no estemos llenando los quirófanos de material fungible, yo qué sé, de puertos de la laparoscopia que luego van a volver a un almacén, porque estamos muy concienciados de la vía aerógena, por así decirlo, que no es aerógena, que en realidad son las secreciones, son gotas, pero el contacto, las superficies, el virus permanece en acero inoxidable, en plásticos, eso lo hemos visto. Entonces, no solo la limpieza, sino el tema de la intendencia, la logística y el aprovisionamiento absolutamente rígido y monitorizado. ¿Cómo manejan ustedes específicamente hablando de la mascarilla N95, cuando ya no se tiene una gran cantidad de ellas disponibles para el personal de salud, que lógicamente en su origen de fábrica tiene la indicación de ser un producto desechable? Pero ¿cómo están manejando ustedes el día a día esta mascarilla 95 en el personal quirúrgico y en su personal hospitalario? ¿Cómo hacen y cuál es la recomendación que ustedes efectúan en su día a día en el hospital?
Bueno, yo creo que esto, por lo menos en nuestro hospital, ha cambiado. Ahora, no puedo decir que estemos absolutamente en un gran momento de stock, pero ha cambiado gracias a la generosidad, donaciones, es decir, se sacan recursos donde se puede. Hay algunos tutoriales de cómo se podrían reutilizar. Una FFP2, FP3 son dispositivos que están hechos para un tiempo determinado. Bueno, yo creo que la posibilidad de limpiarlos correctamente se ha establecido. Evidentemente, la efectividad no va a ser la mínima. El hecho de utilizar una segunda mascarilla, como muy bien ha dicho el profesor Mayol, la mascarilla quirúrgica protege al paciente o a la persona que tenemos delante, no protege del contagio, eso está claro. Y bueno, las medidas de protección también, bueno, pues las mascarillas están bien, pero también se puede utilizar las pantallas, las gafas, protección ocular. Sí, existe la posibilidad de limpiar pero realmente esto además probablemente los proveedores no estén de acuerdo y haya que mirarlo con bastante detalle. Sí, existe esa posibilidad, pero no creo que podamos garantizar que tengan la misma protección ni mucho menos. Claro. Lo ideal, evidentemente, es utilizar una por procedimiento y por persona. Cualquier otra cosa es utilizar fuera de todo protocolo un dispositivo que tiene unas determinadas características y no se puede asegurar la protección del profesional en las mismas condiciones. Evidentemente, cada uno tiene que practicar en función de la situación en el propio centro. No se puede juzgar a todos, pero evidentemente nuestra práctica es FFP3 o FFP2 en función de la presencia de aerosoles, del riesgo de producción de aerosoles, de manejo de secreciones de la vía aérea y tener en cuenta que, por ejemplo, hay que utilizar en cirugía mínimamente invasiva cuando se produce aerosolización, correcto, por los trócares, filtros que bloqueen el riesgo de diseminar el virus, no solo dentro del propio quirófano, sino al contaminar a nuestros profesionales que lo lleven fuera y esto se extienda. En el escenario real de muchas de nuestras ciudades, incluso de provincia en nuestra América Latina, hay un déficit muy importante de recursos y no tenemos la disponibilidad de las pruebas. Una de las preguntas del chat es, en aquellos casos específicos, en el paciente que se para cirugía, que está asintomático y que no hay posibilidad de hacerle las pruebas en caso de una cirugía de urgencia y que se hace un TAC de tórax y el TAC de tórax es normal y el paciente es asintomático, aún así, ese paciente hay que considerarlo como un paciente de alto riesgo o se podría manejar de una manera convencional solamente con mascarilla N95 y gafas. ¿Qué opinan ustedes, por favor? Vamos a ver, los hallazgos positivos en un TAC de tórax nos hacen considerar al paciente positivo, aunque la PCR sea negativa, porque detecta previamente. Lo que sea negativo no significa que el paciente no tenga y no sea infectivo, puesto que no conocemos cuál es el periodo infectivo presintomático con precisión. De manera que es más seguro tratar a todos como si fueran positivos. Otra cosa es que si se le hace el escáner y sale positivo, seguro que es positivo. Si es negativo, no es garantizable que el paciente no sea infectivo. Perfecto. Vamos a pasar entonces a nuestros colegas de Italia. Muchas gracias, doctor Mayor, por su brillante experiencia y contribución. Entonces vamos a darle la bienvenida, colocamos en la presentación de los speakers. Vamos a leer, bueno, sí, coloque una vez seguido. Vamos a darle la bienvenida al doctor Guido Tiberio. Vamos a hacer un cambio de idioma en inglés. El doctor Tiberio nos va a hacer la presentación en inglés. El doctor Guido Tiberio, seguramente hoy en día es una de las personas con mayor experiencia en el mundo en el manejo de esta enfermedad. Él es el chairman del Departamento de Cirugía del Hospital General de la Universidad de Brescia en Lombardía.
Hoy en la mañana nos estaba comentando Guido que en este momento ellos tienen 878 pacientes hospitalizados COVID positivo, de modo que su experiencia será absolutamente importante para todos nosotros. Guido, you are Do you hear ready? me? Yes. Yes. Welcome, welcome, Guido. It's a pleasure to receive here in the Asociación Colombiana de Cirugía and the other international societies. Thank you so much for your contribution and support to this webinar. Go ahead with your presentation, Professor Guido. So thank you very much for your kind invitation. It is a great honor for me to speak with such an important panel of experts. What will I do is after such brilliant presentation, can you see the slides? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, we are. I will try to tell you that what happened in my life. So I live in Lombardia, is a region here in the northern Italy, and this is the region most affected by this corona tragedy. And in fact, as you can see, more than 1/3 of the total Italian cases have been concentrated in Lombardia. And in particular, in my country, in my district, Brescia district, here in pink, with a higher rate of cases, along with Bergamo area and Milano. But in Milano, they have more cases, but shared on a wider population basis. So what happened here in my city? This is my hospital. Our institution has a hub and spoke structure with a mountain hospital like spoke and a rural hospital, each more or less 150 beds. But the biggest hospital is the hub. And we were confident in our preliminary plans concerning our ability in segregate infectious patients in a dedicated area. Here is the infectious disease department, dedicated area of and separate inside the hospital, which could be in our plans enlarged to the half of a cardiothoracic district department here, the orange, along with a dedicated part of emergency department, always in orange here. But these were the plans. But now, what happened really? At the beginning of January 3rd, we hospitalized this lady with this huge gastrointestinal stromal tumor. At staging, we were attracted by metastasis, lung metastasis, but we did not consider those as specific. Well, we considered at the time, beginning of January, those specific lung lesions, ground glass lesions. And so the lady was operated on January 8th, major procedure, but uneventful. And the first postoperative was uneventful too. But suddenly, at postoperative day 6, fever arose, fever which were immediately recognized as coming from the lungs. And the clinical picture remained stable until day 6, postoperative day 17, when our patient developed a pulmonary embolism, as you can see here. And the scanner also showed that those lung lesions developed in a significant way. And soon our patient developed an acute adult respiratory
distress syndrome, and died for COVID. As you can see, this is a typical chest RX. Now it is clear, now we are used to recognize this is diagnostic also without microbiologic demonstration. And but what is important is that she died on February 17, which means one day before the first COVID case, official COVID case, indigenous COVID case in Italy, 3 days before the first official COVID-related death, and 4 days before the first official COVID case in our hospital. So what did this mean? This means that our beautiful plans had no sense at all, because when COVID pandemic broke out, all the hospital was already colonized by COVID patients. And during the first day, it was a continuous demonstration of COVID patients in all wards, independently from internal or surgical wards. Everywhere we discovered COVID patients. So our first effort was to try to separate a clean part of the hospital from a dirty part of the hospital. This was not easy. Here you can see that in few weeks we transformed our activity from 100 to 150 patients, clean patients, and we arrived to have more than 840, I guess exact number I do not remember, but this is the dimension. And in parallel, we decreased the normal activity in clean patients. So how did we reach this goal? We immediately transformed the spokes into COVID hospital with sub-intensive care unit facilities. And in the hub, we hosted up to 610 patients, included 85 in intensive care unit, which is almost double than our usual number, and more than 100 with non-invasive ventilation technique devices, major advanced devices. How did we reach this goal? Well, at first, we transformed almost all operatory rooms in intensive care unit using ventilators, surgical ventilators to ventilate our patients. In parallel, we had a massive relocation of clean patients, because nearby hospital, or better, nearby regions did not want COVID patients, but they did accept clean patients. So there was a massive export of our clean patients to other hospitals in different regions from Lombardy. And in total, as to April 9, we managed more than 3,340 COVID patients. Unfortunately, we had a 13% death rate with 432 patients deceased. And we can discuss this number, which is really high. In parallel, we had to manage a massive, really massive arrival of patients in our hospitals. And so we organized an external triage in tent structures, in military structures, and so that to recognize those patients who had better presentation, and they were hosted in hangar, hospital hangar, which was transformed in a hospital camp, in which patients started treatment
and had oxygen therapy. We were able to accept up to 77 patients at the same time, and this was a good tool, because it was possible to send back home almost 50% of patients after a couple of days. So patients remained here at maximum 84 hours, and then they were sent home or with therapy and oxygen, or rather hospitalized. At triage, those patients presenting with a bad clinical picture were addressed to our emergency department, and over there we adopted war triage criteria, because you must know that we had 15 days ago, until 15 days ago, we had ambulances queuing for discharging patients. We had a queue up to 45 ambulances waiting for discharging patients. So it was really a massive income of patients that overwhelmed our capacity to take care of such a massive income. So it is clear, in parallel to reduction of normal cases, COVID patients were accepted in normal wards, normal units, which were converted into noise, into COVID units. And this was possible through the redistribution of non-medical staff, mainly coming from operatory blocks, and mixing medical staff, because it is clear, I agree with the colleagues that spoke before me, it is clear that we are all doctors, but I'm not so confident in my well, I'm a general surgeon, so I am privileged, but imagine an ophthalmologist may probably not be so used to address pulmonary problems. So we mixed medical staff, and which were led by infectivologists, pneumologists, internists, and aided by other colleagues, mainly surgeons. In this readaptation of our hospital, a very strategic, important role was played by residents. Residents demonstrated an incredible resilience and an incredible force for a lot of reasons. The first is the young age, so they are more resistant, have more aptitude to prolong the hospital stays, and but the most important is that their cultural basis is more modern than mine. So they are more elastic to adapt, they are more capable to adapt to new, different tasks. So if we manage it successfully, it has to be discussed, but if we arrived to survive, it was only because thanks to residents' work. What happened to, how did we remodel surgical activity? So immediate lockdown for benign pathologists, immediate lockdown for all oncologic or major procedure requiring intensive care unit in the post-operative, simply because we did not have ventilators available. Personal
of operatory room went into intensive care units and subintensive care units. And we only maintained some oncologic surgery in extremely fit patients. Anyway, this activity was beside emergency and urgent surgery, but I do not discuss this point because it is already clear from previous presentation. I'm speaking of programmed elective surgery. Simple surgery, simple oncologic surgery, but it was done in small numbers because we had limited access to operatory rooms, and we had a high rate of patients' refusal during the first 3 weeks of pandemia. Patients refused massively to come in hospital because it was considered unsafe to stay in hospital, and so it was considered better to stay home and wait with the cancer than to come into the hospital. And we must say that in some cases, the amount of which must be assessed, we performed suboptimal procedures, which means, for example, I performed 2 surgical operations in which in other period I should have completed the debulking by HIPEC, hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, which I did not perform because of the augmented risk for the patient in this particular moment. So this is how changed the activity. Our total activity, you can see, was reduced to almost 1/3 of cases, with an augmented proportion of urgent emergency surgery. And what about those patients in waiting list for major oncologic surgery, or patients at risk because of comorbidities, and that required post-operative intensive care unit? We had at the moment of lockdown 12 patients in this condition. I'm speaking now not of a hospital, not of all the surgical department. I'm only speaking of my unit. So those patients I have direct control on. So 2 of them died immediately due to COVID. They had both had hepatocarcinoma, and they met COVID inside the hospital during the last phase of preoperative workup. 7 patients were centralized to COVID-free oncologic hospital defined by authorities inside Lombardia, inside our region. But when the first one was admitted for a colon cancer, he was well with all tests negative in the morning, had fever at midday, and the COVID diagnosis in the afternoon, and died 2 days after, before operation. So that this channel was closed, and 6 patients are still waiting, as are the remaining 3, which were centralized from our region to our unit because of his peculiarities. These are patients affected by rare disease, such as carcinomatosis from adrenal cancer, and they are waiting for better period because nobody else can manage them. So, what are the results of surgery in COVID patients? A general approach to the point. Excluding pediatric and gynecologic surgery, in my hospital in these days were operated 41 cases in patient COVID positive patients. The mortality rate was 25%.
which increased to 40% when major surgery was considered. Here you can see that the mortality rate varies among the different specialties. General surgery, 20%, vascular surgery, 14%, neurosurgery, 50%. In all cases, rebleeding, which is considered by our colleague a typical phenomenon of a complication of the COVID. Cardiac surgery, 100%. Orthopedic surgery, 22%, but we must consider that orthopedic surgery is frequently done under local or local regional anesthesia. Other surgeries are safer because they are minor surgery. There is another chapter that should be addressed in this when addressing this point, which concern those patients that should have been operated but were not operated on because of a general and COVID-related situation, which means for my direct experience, my unit, 3 patients which arrived with mesenteric ischemia, which were left to morphine and were left dying because considered out of our possibilities, and 2 patients in vascular surgery unit. Last point, the COVID impact on staff. More than 500 of us, between doctors, nurses, and all paramedical staff, developed symptomatic COVID syndrome on a total technical staff of 4,850. It is interesting to know that infectious rate was higher among internists, in particular among infectiologists, and the internist was less high among pneumologists that are more used to use protection device. It is surprising that the infectivologists were the first, but they were the first wall in our defense. And when everything began, we were probably, we did not consider the fact as important as it was. And it is important to know that we surgeons are relatively safer than the others probably because we are not the first line in the defense, and because we are more used than our colleague to a correct attitude, personal behavior. We are more used to wear protection, to wear masks, and not touch ourselves, all the habits we develop in surgical activity. Of our colleagues, at least 4 of them died, which maintains the mortality rate of 1% as expected. This is not the definitive data, but it is for us, for me personally, it is high enough. And in concluding, I thank you for this kind invitation again, and I guess myself and to you all, a calmer evening in front of the sea to reconcile with yourself. Thank you, Professor Tiberio, for your presentation and contribution. The question will be made through the website in the final. Okay. I will present to